En este ejercicio vamos a ver cómo desarrollar una vista y cómo recoger la información desde local y desde remoto. El objetivo del ejercicio es trabajar con varios conceptos de elementos de la vista, de saber pintar una imagen desde una URL, también recoger la información desde una API, guardarla en local, recogerla en local si existe, crear los casos de uso, etc. La imagen o el diseño que queremos implementar es el que estamos viendo ahora, así que vamos a ello. Vamos a crear un proyecto para ello. Vamos a elegir Empty Views Activity. Le vamos a llamar Android Views. Nombre del paquete Android Views. Lo dejamos tal cual. Damos a Finish. Vale. Se me está inicializando el proyecto. Vamos a poner la vista Project. Lo primero que vamos a hacer en el proyecto va a ser diseñar la vista. Para ello vamos a ir a ver, aquí la tenemos. Vamos a abrir el previsualizador. Vamos a quitar este text view. Vamos a echar un vistazo a la vista que hay que desarrollar. Tenemos ahí. Bien, como hemos visto antes, tenemos una imagen que será una URL, una imagen. Luego tenemos un título y luego tenemos una descripción. Esto tiene pinta de ser un elemento conocido como Card View. Vamos a pintarla. Ya estamos en la vista, vamos a cambiar el constraint layout y lo vamos a llamar Card View. Vamos a usar un material Card View porque queremos usar los estilos de Material Design. Como podemos ver en la preview, ya aquí nos está poniendo las esquinas redondeadas por defecto. La altura vamos a ponerla que se ajusta al contenido, ¿de acuerdo? Y ahora dentro de este Card View, si nos fijamos, un material Card View extiende de Card View, es un frame layout, es decir, que todos sus hijos se irían solapando uno encima de otro como si fueran capas. Para evitar esto, voy a crearme un constraint layout y en este constraint layout voy a ir añadiendo los elementos que necesito. El primero que necesito es una imagen. Esta imagen está dentro de un constraint layout, con lo cual voy a gestionar el ancho por algún constraint y el alto lo voy a poner fijo, ¿vale? De momento voy a dejar 150 dp. Luego veremos cómo cambiar esto y pasarlo a un dimens. Tengo que posicionarlo de forma vertical. Vale, pues voy a decirle que mi top sea el top del padre y de forma horizontal que mi star sea el star del padre y también para que me ocupe todo el ancho desde el start hasta el end le voy a decir que mi end sea el end del padre. Para ver ahí una imagen voy a poner un demo, ¿vale? Y para hacer que la imagen se estire voy a usar un center crop, ¿vale? Así no deforma la imagen, ¿vale? Y lo usa. También podríamos usar un A grab content y poner
que se ajuste al que tenga la misma dimensión tanto de alto como de ancho, usando esa propiedad. El problema ahí es que dependemos de que todas las imágenes que se reciban tengan el mismo alto. Si no tienen el mismo alto todas, va a quedar un poco extraño que un CardView sea más alto que otro, ¿vale? Pero para que veáis las dos opciones. Yo de momento voy a poner un alto fijo. Y así sé que todas mis imágenes van a ocupar el mismo tamaño. Aquí voy a poner que se escale, que me ocupe todo el ancho y que no lo deforme. Bien, ahora vamos a poner el título. El título va a ser un text view, está dentro de un constraint layout, por lo tanto voy a ajustarlo con un constraint. Voy a hacer que mi top sea el bottom de una imagen, de la imagen. Vamos a poner un ID. Que mi top sea el botón de ahí, ¿vale? Ya está posicionado de forma vertical, ahora me queda de forma horizontal. Voy a hacer que mi start sea el start de la imagen y voy a hacer que mi end sea el end de la imagen. Con esto lo que he hecho es que mi título abarque todo el ancho de la imagen desde su inicio, desde su start hasta su final. Voy a ponerle un ID. Ahora no voy a meter estilos de momento, ¿vale? Voy a crear la descripción, lo mismo. Voy a ponerle que el ancho se ajuste por constraint y el alto se ajuste al contenido. Bien, mi top va a ser el botón del título, la parte de abajo del título. Mi start va a ser el start de la imagen y mi end va a ser el end de la imagen. Así, si decidimos aumentar en ancho la imagen, hacerla más corta, mi título y mi descripción se va a ajustar a esa imagen. Vamos a ver cómo quedaría el título. Título del alojamiento y cómo quedaría la descripción. Podemos usar un lorem random, ¿vale? Fijaros que si no viene todo ese texto nos quedaría así. Yo voy a hacer que ocupe la descripción como máximo 4, ¿vale? Vamos a poner que como máximo sean 4 líneas, veis que se ha cortado ahí, y que si la última palabra no cabe, que me ponga 3 puntitos, ¿de acuerdo? A este constraint layout le voy a meter un margin de 8 dp. ¿Vale? Bueno, pues quedaría así. Y luego al material CardView, para que no quede muy pegado, le voy a meter otro margin de otros 8 dp. Vale. Más o menos quedaría así. Estos valores que he metido fijo en el texto no deberíamos hacerlo así, deberíamos usar dimensiones. Vamos a crearlo en una dimensión. Nos creamos un fichero. En este dimens vamos a meter, por ejemplo, dimen name spacing vertical y le vamos a hacer que sea de 8 dp, spacing horizontal 8 dp, spacing, metemos 8 dp, ¿vale?
Ya lo que hacemos aquí es que este spacing le metemos un spacing, aquí le metemos otro spacing, ¿vale? Ahora aquí le vamos a meter el alto de una imagen de un listado, que siempre va a ser 150 dimens, lo cambiamos, ¿vale? También tenemos por aquí, vale, ya hemos quitado dimensiones, así si lo usamos en otros dispositivos podemos crearnos dimensiones ajustadas al tamaño y no tendríamos que estar cambiando los layouts uno a uno, ya lo tenemos ahí. Vamos a ir a la activity, voy a cerrar aquí, vamos a ir a la activity, vamos a crearnos un paquete que va a representar la capa de presentación. Este main activity lo que está cargando es una categoría, le voy a renombrar a category. La imagen, a modo de información, es una categoría de las que tiene la aplicación de carné joven. Vamos a activar el view binding. Sincronizamos. Vamos a aprovechar para subir el target a la última versión de Android, de aumentar aquí la librería también. Sincronizamos. Vamos a renombrar también aquí la variable, el fichero, y le vamos a llamar activity category. Vamos a hacer un rebuild para que nos genere el binding. Binding. Vale, aquí ya está generado el binding. Vamos a sacar esto y lo vamos a meter en una función. Así dejamos que esta función solamente se haga una única cosa, que es hacer un binding. Ese binding es igual, usamos el layout inflator de la actividad y ahora hacemos el set content view con el binding.root. Vale, ya tenemos el binding. Vamos ahora a pensar qué información tendríamos o necesitaríamos de la vista. Aquí vamos a crearnos un modelo de datos del dominio que va a recibir una URL de una imagen, un título, una descripción y un ID, ¿vale? Por si luego queremos obtener las ofertas de un alojamiento. Vamos a crear ahora nuestro modelo de negocio. El modelo de negocio va a tener un caso de uso que nos va a permitir recuperar una categoría, nos va a devolver un modelo categoría y ese modelo va a ser el que llevemos a la vista para pintarla. Vamos a crearnos una carpeta domain que va a simular la capa de datos del dominio. Dentro del dominio vamos a crearnos un modelo de datos, le vamos a llamar category. Le llamamos category porque la pantalla que estamos pintando son categorías de la tarjeta joven. Esta clase solamente queremos guardar estados a través de sus atributos, pues siempre usaremos una data class. Esta categoría va a tener un identificador, va a tener una
URL de una imagen, va a tener un título, va a tener una descripción. Vamos a tener un caso de uso que nos va a permitir recuperar esa categoría. Recordad, un caso de uso es una acción, empieza siempre con un verbo. Este caso de uso va a tener una única función a la que podremos llamar para ejecutar el caso de uso, y esto lo hacemos para forzar y quedar claro que un caso de uso solamente realiza una acción, solamente tendrá una función pública y de 0 a n funciones privadas. Vamos a usar el operador invoke para ello. Ahora tenemos que establecer el enlace de unión con la capa de datos. Un dominio no puede tener acceso directo a la capa de datos, así que para poder hacer esa dependencia inversa vamos a usar una interfaz Este repositorio nos va a permitir obtener una categoría. Esta función va a devolver un header. Vamos a crear el header, vamos a crear un paquete llamado app. En este paquete vamos a meter todo el código que es transversal a las funcionalidades. Vamos a coger un header, vamos a pegarlo aquí, ¿vale? Ya tenemos el header. Vamos a corregir el paquete. Bien. Ahora en el repositorio vamos a devolver un header. En el lado izquierdo va a ser un error y en el lado derecho una categoría. Vamos a generar errores. Me voy a crear una clase llamada error app. Va a ser una seeded class porque vamos a tener varios tipos. Voy a crear un tipo data error, otro tipo network error y un tipo error desconocido. Bien, ahora aquí devuelvo una error app. El caso de uso va a usar este repositorio para obtener los datos y lo va a devolver. Aquí tenemos que actualizarlo porque ya vamos a devolver un header. Vale, pues ya tenemos el caso de uso, tenemos el modelo que usa ese caso de uso y tenemos el repositorio que usa ese caso de uso. Ahora vamos a ir a la capa de datos y vamos a implementar este repositorio y las dos fuentes de datos, una local y otra remota. Vamos a crearnos una carpeta para los datos llamada data. Vamos a crearnos una clase que va a implementar el repositorio del dominio. Nos pide que tenemos que implementar este método, ¿vale? Y ahora vamos a crear una parte remota y una parte local. Primero vamos con la local. En la local vamos a crearnos un category local data source. Vamos a usar para gestionar los datos locales un Share Preference, la librería Share Preference. Para ello necesito el contexto.
Nombre del fichero se va a llamar category y va a ser modo privado, ¿vale? Bien, vamos a recuperar la información. Para recuperar la información, esto va a devolver un header. La idea aquí es que nuestro fichero XML lo vamos a recuperar a través de claves. Una clave va a tener asociado una serialización de la categoría. Que me he equivocado aquí, voy a renombrarlo. Para hacer esta serialización vamos a usar la abstracción de la librería JSON que hemos usado en otros proyectos. Os recuerdo que como buena práctica no vamos a añadir librerías externas a nuestro código, simplemente por el hecho de protegernos de que estas librerías puedan cambiar y afectar a mi código y tener que cambiar cientos de ficheros. Así que vamos a trabajar siempre con una abstracción que gestiono yo, que controlo yo, y luego iremos creando concreciones. Voy a copiar y pegar la serialización que hemos usado en otros proyectos. Lo copiamos a la carpeta pp porque es genérica todo el proyecto. Aquí tenemos la abstracción para serializar, dos métodos, transformar a JSON y recoger de un JSON y transformarlo a un objeto, a un modelo. Aquí tenemos la concreción, en este caso con la librería JSON. Para que funcione esta librería hemos añadido esta línea con respecto a JSON. Vamos a pasarle por constructor la abstracción. Y ahora aquí la idea es lo que hemos comentado. Vamos a obtener una clave. Esa clave siempre va a ser la misma porque solamente vamos a guardar una única categoría. Y por eso en este ejercicio, en este caso en concreto, podemos usar un ID en concreto. Por ejemplo, voy a usar el 1. Voy a usar Salary Preference, String. Voy a acceder a la clave del que quiero recuperar, que simplemente es el 1. Y si no existe, voy a devolver un 1. Ahora, si es distinto de nulo, voy a devolver una categoría. Devuelvo una categoría, que es el error que me está dando, pero me pide que devuelva un header. Pues vamos a convertirlo a un header y esta categoría la vamos a poner en el lado derecho con write y ahora ya estamos devolviendo esto donde categoría tiene un valor. Pero ¿qué pasa si es nulo? Vale, pues si es nulo, yo voy a devolver un error. Y lo devuelvo aquí, en el lado izquierdo. ¿Vale? Voy a ir al repositorio y aquí voy a crearme la fuente de datos local. Vamos con la fuente de datos remota. En la fuente de datos remota voy a crearme un mock. Aquí voy a devolver una categoría mockeada por mí con el ID 1, por ejemplo,
Con la URL Imagy, por ejemplo, vamos a poner la siguiente URL. Vamos a ponerle de título alojamientos y de descripción disfruta de ofertas en hoteles, apartamentos, hostales, etc. Vale. Vamos a añadir la fuente de datos remota. Y ahora la lógica que vamos a hacer es obtengo de local. Ahora, si category ha sido error, es decir, va por el lado izquierdo, significa que no tengo categoría en local, ¿vale? Significa que no tengo datos en local. Voy a coger la parte remota. Aquí vamos a devolver un header también. Entonces aquí tengo que poner un write. Vale. Ahora aquí, si todo ha ido bien, voy a guardarlo en local. Voy a crear la función que me permite guardar el local. Voy a seleccionar la clave que había puesto antes, categoría ID, y voy a serializar la categoría. Ahí está serializado. Bien, pues lo voy a guardar en local. Voy a quitar esto es redundante. Bueno, me falta hacer un commit. Un commit se guardaría de forma síncrona, es decir, se escribe y después se sigue con la ejecución. Y un apply se guardaría de forma asíncrona, es decir, no se espera hasta que se termine de guardar. Importante no confundir este apply de la scope action con este apply, ¿vale? Este apply recibe un lambda, este apply es una función, no tiene nada que ver. Yo voy a elegir, por ejemplo, apply. Lo guardo. Vale. Si esto me devuelve error, directamente devuelvo el error y no lo trato. Si no me devuelve error, si no me devuelve success, lo que hago es guardo el local y devuelvo category. Si este category no es error, sino que es success, este código no se ejecuta, saltaría aquí y directamente devuelvo category. ¿Vale? En el map left veis aquí que hay un índice error app, solo entraría si hay algún error. Voy a dejarlo aquí más claro, ¿vale? Ahí. Y este es una categoría
Vale, vamos ahora a la presentación, y dentro de la presentación la activity, la vista, se tiene que comunicar con el ViewModel. Lo vamos a comunicar a través de con el caso de uso, lo vamos a comunicar a través de un ViewModel. Vamos a crearnos un ViewModel. Este ViewModel va a tener el caso de uso que acabamos de crear. Vamos a crearnos un método que nos va a permitir cargar la categoría. Aquí hemos decidido hacer el cambio de contexto del hilo. Vamos a pasar de un main thread que tenemos en el main activity a un hilo de background, a un hilo secundario, y ese cambio lo haremos aquí en el ViewModel. El ViewModel extiende de una clase de ViewModel. Esta clase es especial porque está acoplado al ciclo de vida en este caso de la actividad que voy a usar. Esto me permite a que si la actividad se destruye, el ViewModel va a conservar su estado y me va a poder permitir recuperar los datos o modelos que tenga aquí guardados. Y ahora necesito usar, o voy a usar una corrutina, que la corrutina también se asocie con este ViewModel y trabaje de la misma forma con respecto al ciclo de vida. Para ello vamos a usar un ViewModel Scope. Como podéis ver, no reconoce esta función, hay que añadirle una librería. Vamos al build Gradle. Esta es la que hay que añadir, sincronizamos. Vamos al ViewModel otra vez. Como podéis ver, ahora ya sí que me lo reconoce. Vamos a lanzar la corrutina, vamos a cambiarle. Se podía haber usado el dispatch por defecto, funcionaría igual, pero nosotros vamos a dejar claro que vamos a cambiar el contexto y vamos a usar un hilo de la I/O. Vamos a llamar al caso de uso que me permite recuperar la información. Este caso de uso se puede llamar así, ya que así ya estoy ejecutando el operador invoke. Podría usar directamente el operador invoke, yo voy a usarlo de esta forma. Y ahora voy a usar el operador for para tratar el header que me devuelve el caso de uso. Este caso de uso, recordad, me devuelve un header. Yo aquí voy a tratarlo de la siguiente forma. En la primera función es el error y en la segunda función es el success. Yo lo voy a tratar con for para tratar los dos tipos de opciones que tenemos, el error o el success. Vamos a crear una función. Y otra función para el success. Ahora aquí con el for, la función de la izquierda es el error, devuelvo el error, con error app, y la función de la derecha es el success y me devolvería una categoría. Este IT es diferente. Si es un error, este IT sería error app, y si es el lado derecho, este sería categoría, ¿vale? Vamos a comunicarnos con la vista. Lo vamos a hacer creándonos un modelo que va a representar tres estados: el estado cargando, el estado de error y el estado de la información, de los datos que voy a pintar. Para pintar el estado cargando usamos esa variable. También tenemos el estado de error app, por defecto va a ser nulo, al igual que si lo adding por defecto es false. Y luego tenemos la categoría, que puede ser nula
y por defecto es nula. Ahora tenemos que avisar a la actividad que el caso de uso ya ha terminado de ejecutarse, que tiene la información y que puede actualizarse con la información que voy a recoger, ¿vale? Esto lo hacemos así porque estamos usando un hilo. En el activity se está lanzando el hilo del main thread, en activity ejecutará el evento load category, el viewModel scope y el caso de uso que hay dentro se va en un hilo secundario y el activity no puede esperar a que el viewModel o el getCategory haga un return, ¿vale? Porque no lo recogería. Entonces lo que va a hacer el activity es, a través de un patrón observer, escuchar cuando hay un cambio de evento en un estado y cuando haya un cambio en ese estado recogerá la información y la pintará. Para ello vamos a usar LiveData. Vamos a crearnos un atributo privado que va a ser de tipo mutable LiveData y que va a guardar el viewModel. Lo creo privado porque no quiero que nadie acceda a este atributo, porque podría estar actualizando, llamando a observadores cuando no debiera, ¿vale? Entonces, este debe ser solamente usado por el propio viewModel. Me voy a crear otro atributo Este atributo es una interfaz LiveData. Esta interfaz no tiene el método que me permite actualizar o llamar a los observadores que están asociados a un observer. Entonces, es la forma que tenemos de protegernos de que la actividad se relacione con este LiveData, pero la actividad no tenga acceso a los métodos que me permiten avisar de un cambio de estado. Vale, ahora cuando ocurre un error, lo que voy a hacer es, con el postValue, pasarle un nuevo modelo de datos y con el postValue voy a avisar a todas aquellas clases que estén observando este LiveData para que sepa que hay nueva información. En nuestro caso solamente va a ser la actividad, con lo cual en el momento de hacer un postValue, en la actividad se recibirá una actualización de esta clase. Y aquí le voy a pasar el error. Ahora haremos lo mismo si no hay error. Vale. Ahora, mientras que se carga la información, lo suyo sería avisar a la vista de que está cargando información. Fijaros aquí que uso un value. Esto es así porque el value se ejecuta en el mismo hilo en el que fue llamado. Si estoy llamando en el main thread, cuando yo haga value, esta respuesta, esta actualización se va a hacer sobre el main thread, ¿vale? Cuando uso postValue, tanto si se está ejecutando este método en el main thread como en un background, lo que va a hacer siempre es cambiarlo al main thread. Os recuerdo que esto es así porque el main thread es el único que puede actualizar la UI, la interfaz de usuario. Desde un hilo background no podemos actualizar la UI. Por lo tanto, todas las operaciones pesadas lo haremos en un hilo secundario y las operaciones de pintar información siempre haremos en un main thread. Vamos al activity. En el activity nos vamos a enlazar con el viewModel. Category viewModel. Vamos a crear un viewModel y lo vamos a hacer con Lazy. Lo vamos a hacer con Lazy porque el local data source va a recibir un contexto. Ese contexto se lo voy a pasar desde la actividad.
En el momento que se cree esta clase y vaya a crearme el viewModel, ese contexto es nulo. Y ese contexto es nulo porque aún no se ha creado o aún no se ha inicializado el ciclo de vida onCreate que me permite obtener el contexto. Entonces, para evitar un null pointer de excepción, vamos a usar lazy. Creamos un category viewModel. Este category viewModel a su vez tiene un category useCase. Ese category useCase aquí ahora en el dominio pusimos que es una interfaz. Aquí ahora vamos a pasar la concreción. Aquí tenemos que pasar el local source. Aquí es donde me pide crear el contexto this y la concreción de la serialización. Vale. Ahora vamos a pasar un remote category remote data source, vale. Ahí. Vale, ya lo tenemos, ya tenemos el viewModel creado. Ahora vamos a enlazar la actividad con el viewModel, la actividad con el live data del viewModel. Vamos a hacer un setup observer. Vamos a crear un observador. Vamos a recibir, a observar este viewModel. Cuando desde el viewModel salga un postValue o un value, va a ejecutar una función. Esta función es esta lambda que estoy yo creándome aquí, ¿vale? Aquí recibiremos un viewModel. Y ahora vamos a enlazar el activity con el viewModel. Para ello hacemos el viewModel. Accedemos al viewModel, que recuerdo que es una interfaz live data, así no podemos nosotros ejecutar los métodos de actualización, están encapsulados. Observer, tengo que pasar un ciclo de vida, en el propio activity lo tenemos, y el observer que queremos que se ejecute, el bloque de código que queremos que se ejecute será este. Ya hemos enlazado el activity con el viewModel. Ahora, cuando el viewModel reciba información o quiera hacer un cambio en la vista con el postValue o value, recibiremos aquí la información y haremos viewModel.isLoading. Si está cargando, haré una cosa, si no, haré otra cosa. Si viewModel.error es distinto de nulo, pues aquí voy a hacer un snack bar y voy a mostrar un error. Voy a mostrar un error. Corto y muestro. Vamos a crear este mensaje error en string. Se ha producido un error, ¿vale? Y vamos a dejar un poquito mejor esto. Vamos a hacer private fun show error. Vale, de momento no vamos a distinguir qué tipo de error nos llega, pero ahí lo tendríamos. Vamos a usar el isLoading. Con el isLoading vamos a usar la librería Skeleton. Vamos a bajarnos la librería Skeleton.
Ahí. Sincronizamos. Vamos a la activity y aquí vamos a crear dos métodos. Show loading y un high loading. Vale, y aquí vamos a crearnos un skeleton. Vamos a crear un setup view con la idea de configurar la vista a nuestro gusto. Vamos a meter ese esqueleto en layout, lo podemos meter aquí. ¿Vale? Esqueleto en layout, parent, wrap content, y ahora metemos este aquí. Vamos a poner un ID, layout, skeleton. Activity, hacemos un binding, punto, layout skeleton. Tenemos ahí skeleton. Mostrar skeleton. Y mostrar original. Vale. Cuando quiero mostrar el esqueleto, pues el estado loading muestro el esqueleto, y cuando ya quiero ocultar el estado loading muestro el original. Pues entonces aquí hago un show loading y un high loading. Ya lo tenemos. Y ahora por último vamos a coger la información, model, category, tenemos un bin data y le pasamos la categoría. Este bin data vamos a invitar información. Aquí tenemos el image punto. La imagen se va a cargar desde una URL. Para poder hacer esto vamos a usar una librería llamada Glide. Vamos a bajarla. Ahí está. Sincronizamos. Esta librería queremos que esté disponible en todos los ImageView. Vamos a crearnos un paquete extension y dentro de extensión vamos a crear una extensión para los ImageView. ImageView.load URL, vamos a recibir una URL de tipo string. Voy a usar un glide. Ahí está. With contexto, el contexto lo sacamos de la propia vista. Voy a cargar la URL que le pasa por un parámetro y lo voy a aplicar en este ImageView. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? A ver. Perdón. Into this. Vale. Ya lo tenemos. Vamos otra vez a la activity. Y en el activity ya me aparece la URL. Tenemos ahora el título. Tenemos la descripción. A ver cómo llamamos, que no me recuerdo. Vale. Description.
Vale, ya lo tendríamos. Yo creo que ya estaría todo. Faltaría aquí llamar al load category. Voy a ver un punto de interrupción aquí para saber si se ejecuta correctamente y vamos a ello. Bien, se para aquí el punto de ruptura, me llega a categoría y efectivamente aquí podemos ver toda la información. Vamos a ejecutar, vemos que nos está cargando la imagen y esto es así porque no hemos habilitado los permisos de internet. Vamos a por ellos. Los permisos los vamos a poner en manifest. Ya estamos, vamos a volver a ejecutar. Vale. Vamos ahora a probar los otros dos estados, el loading y el error. Voy al view model. Para simular el loading voy a meter aquí un delay de 5 segundos. Vamos a ejecutarlo. Debería mostrarse el esqueleto durante 5 segundos. Efectivamente, ahí se muestra el esqueleto, ¿vale? Y se carga. Bien, ahora vamos a forzar que haya un error. Para ello voy a realizar el mismo código aquí que aquí. Lo único que aquí no tengo error, así que lo voy a forzar. Lo fuerzo creando un error que va a ser data error. Ahí está. Si lo ejecuto, me debería mostrar un snack bar ahí. Se muestra el loading, está cargando, ejecuta el caso de uso y efectivamente funciona el error. ¿De acuerdo? Bien, pues eso estaría. También vamos a probar la capa de datos, a ver si efectivamente está cogiendo de local o del mock. Vamos a lanzar en modo debug. 5 segundos del delay. Category de local lo está cogiendo, con lo cual aquí no va a entrar y va a saltar directamente ahí. Efectivamente no ha entrado en remoto, está devolviendo lo de local. ¿De acuerdo? Y ahora ya debería pintar. Y con esto estaría ya completado el ejercicio.